la ingeniera Miriam Vilca Arana, si nos puede confirmar su estadía en la sala Zoom, por favor, ingeniera Miriam Vilca. Sí, se encuentra en sala, ingeniero. César, de repente no tiene autorización para usar el micrófono, porque me pasó igual a mí Ok. cuando me invitaron a conversar. Sí, ya tiene permisos. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Bien, ya sí, justamente lo estamos escuchando, ingeniera. Muy buenas Eh, tardes. Bienvenida Sí, usted, el muy audio buenas estaba tardes. fallando. Eh, El audio vamos, estaba fallando. sí, sí se le escucha también claramente aquí en el auditorio. Ya, Para ya presentarla gracias. en su participación, el tema importante el día de hoy, queremos nosotros darle la bienvenida a la ingeniera, ella es ingeniera químico colegiada y habilitada, investigadora científica reconocida en el ranking mundial de científicos 2024, magíster en docencia universitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente universitaria, creadora de contenidos de alto impacto, docente de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en la investigación y educación universitaria, experta en temas de educación universitaria, agua, química verde y cambio climático. Es asesora de la tesis de pre y posgrado de proyectos de investigación. Es mentori de mujeres Bridge Kunz. Es gerente general en la empresa consultora de investigación SAC. Participa en calidad de ponente en encuentros nacionales e internacionales. Organiza eventos académicos y científicos. Es socia activa de la Sociedad Química del Perú. Publica artículos indexados y libros a nivel nacional e internacional. Ha realizado una pasantía internacional en la University de Cambridge de Reino Unido y ha co-investigado y co-liderado el proyecto Environmental Impacto de Análisis Methods y Tecnologías, Develop Embed and Impact Mitigación en métodos de tecnologías en el Cañete Valley con científicos de la Universidad de Cambridge. Actualmente es docente ordinario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y gerente general de consultoría e investigación SAC. Vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Miriam Vilca Arana con el tema agua para el desarrollo sostenible. Ingeniera, lo dejamos en amplia libertad. Muy buenas tardes. Bien, gracias. Ante todo, primero dar el agradecimiento por la oportunidad y también por la invitación que me ha hecho llegar el presidente del capítulo de Ingeniería Química y también por los colaboradores que también le apoya al ingeniero. Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder empezar la ponencia. Me avisan si se escucha y si se ve la pantalla. Por favor. El audio está al 100%. Lo Ya. que no se visualiza aún todavía es la pantalla. En estos momentos van a hacer la conexión necesaria y ya, ahí estamos ya visualizando, ingeniera. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, voy a comenzar con la Conferencia Internacional Agua para el Desarrollo Sostenible por la Semana de la Ingeniería Química en el capítulo de Ingeniería Química de la Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, vamos a comenzar. Nosotros, para poder hablar de agua sostenible, tenemos que tener un amplio concepto de todo lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces,
Cuando no tenemos agua, la raíz de todo eso es un fenómeno normalmente natural que sucede, pero este fenómeno natural que sucede es provocado por el hombre, o sea, tiene raíces antropogénicas. Entonces, ¿qué está pasando? Que el planeta que vivimos, tiene suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades, pero casi 7 millones de habitantes del planeta, en la distribución que se hace en el tiempo y en el espacio, en gran parte se está desperdiciando. Y también encontramos contaminación, y eso no se está gestionando de manera sostenible. Entonces, vamos a ver ahora, tengo ahí preparado un video que van a ver el resumen de todo lo que le voy a seguir hablando a continuación. Entonces, pero varias regiones en el mundo sufren la falta de agua. Y esta falta de agua en comparación con otros países, aparte de nuestro querido Perú, está padeciendo de agua. Entonces, estamos entrando ya en una crisis hídrica que aproximadamente una quinta parte de los 7 millones de habitantes en el mundo que viven en zonas con escasez de agua. Y otra cuarta parte de la población mundial que sufre de escasez de agua porque carece de la infraestructura para extraer agua de los ríos, de las aguas. Y eso nos dice, según la Organización Nacional de las Naciones Unidas 2005. Para muchos países, la escasez de agua es el desafío más apremiante para el desarrollo socioeconómico y humano en manera general, en términos generales. Ahora, ¿qué es la sostenibilidad del agua? Hablamos bastante de esta parte, pero de repente muy pocos lo conocen. Entonces, estamos hablando de la parte económica, social y ambiental. Por eso que nosotros relacionamos la parte socioeconómico, ¿no? Entonces, en la parte económica tenemos que ver la eficiencia, el crecimiento, la estabilidad, la equidad que tiene que haber, ¿no? En este caso también la parte económica con la parte ambiental, vemos la valoración y la internacionalización que tiene que haber acá, porque valgan verdades, la parte ambiental está pues ahorita prácticamente en todo el mundo. Entonces estamos viendo que ya parte de nuestro planeta está viéndose perjudicado por los cambios climáticos. Y esto ya lo estamos viendo ahora en nuestro país, porque tenemos un clima diverso. Primero está haciendo calor, está haciendo frío, y al rato nomás está que llueve. Entonces, estas diferencias de temperaturas que sucede en nuestro país y en otros países también está pasando lo mismo. Están habiendo mucha radiación solar, y esto está haciendo que todo nuestro ecosistema, la atmósfera, se vea perjudicado. Entonces, también hace parte aquí la parte social y la parte económica con la pobreza, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro país hay una inmensa gama de pobreza. Y eso se ha hecho gestiones, pero todavía está equidistado, está enraizado la pobreza en el Perú, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros como habitantes que vivimos en el Perú. Autoridades del agua. Nosotros tenemos autoridades que nos apoyan, que nos avalan este recurso hídrico que es el agua. Tenemos el ANA, tenemos las Naciones Unidas, tenemos la UNICEF, ese plan que está planteando, justo ahora voy a hablar, está planteando un plan ejecutivo y estratégico para el desarrollo nacional 2050. ¿Y qué dice en ese plan? Dice, ahí ha planteado metas e indicadores que pueden avanzar con ciertos objetivos de manera que puede hacer fuentes oficiales de información, que esto se va a revisar periódicamente, y esto, por ejemplo, va a beneficiar la tasa de desempleo, la pobreza, la esperanza de vida al nacer y entre otras cosas. Entonces, eso es lo que nos está hablando nuestro plan ejecutivo. ¿Y para qué nosotros tenemos estos usos sostenibles del agua en el siglo XXI?
justamente hablamos de agua para el desarrollo sostenible. O sea, queremos que esta agua nos dure más tiempo. Entonces, para que nos dure más tiempo, tenemos que utilizar técnicas, estrategias para que nos apoyen. Entonces, acá ustedes ven, por ejemplo, en las imágenes, los paneles solares, ven una forma de riego por aspersión, ven ustedes acá el Día Mundial del Agua, que no se les vaya a olvidar, es el 22 de marzo, que ya se nos viene. Y justamente en ese día, expertos del agua plantean muchas hipótesis, muchos puntos de vista que ayudan y que están ayudando a nuestro planeta. Por ejemplo, acá tenemos una mano humana y una mano artificial, que es la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué está de la mano? Porque estamos justamente avanzando con la tecnología y estamos avanzando con todos los hechos que ya está pasando. Ahorita ya estamos en la sexta generación. Ya estamos atravesando varios límites que antes no se veía. Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial lo están usando para la educación, para la salud, para la ingeniería, para varias áreas y está ayudando, ¿no? Y como tiene su lado también de desventaja, en algunos casos también es perjudicial porque ya se está usando para otros fines que no tiene que ver mucho con el avance benéfico que tiene para el país, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos nosotros el punto 6 y el punto 13, que es lo que voy a tocar. Agua para saneamiento y cambio climático, el clima, ¿no? Entonces, el porcentaje de nosotros de agua en la tierra que tenemos, por ejemplo, el más bajo, como ven ustedes en la estadística, es África. África solamente tiene el 5%. Sudamérica, que estamos nosotros, es el 10%. Entonces, ¿quién está ganando acá en agua? Norteamérica, que tiene el 35%. Entonces, eso es una preocupación que justamente, como les vengo a decir, en el video voy a mostrar. Ahora, el consumo de agua en el Perú. Estamos consumiendo 70% de agua en lluvias. El recurso hídrico que tenemos emergente son el Océano Atlántico, el Pacífico, el Titicaca y algunas lagunas, algunos ríos. Y esto pues es según el Instituto de Apoyo que nos ha dado esta estadística. Entonces, el uso de agua en el Perú, estamos hablando, por ejemplo, del 89% lo usan para un uso agropecuario, un uso agrícola. Y en el uso municipal tenemos el 9% y el 1% es en el uso industrial y en el uso minero tenemos también el 1%. Así está diversificado, ¿no? Estadísticamente. Y esto es lo que les hablaba sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué nos dice el punto 6? Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Cuando hablamos para todos, hablamos pues para toda la población, sin excepción. Y la acción por el clima, tenemos que ese punto nos dice el punto 13 de la Agenda 2030, adoptamos medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. O sea, adoptar medidas urgentes, urgentes. Esto no tiene que esperar. Ahora, los países líderes en el manejo inteligente del agua, tenemos Singapur, tenemos Países Bajos, tenemos Estocolmo, tenemos Israel, tenemos Silicon Valley. Entonces, ¿qué está pasando? En Singapur, por ejemplo, están utilizando la creación del NIWARS. ¿Qué es el NIWARS? Es agua de ultra calidad. En los Países Bajos están utilizando el cambio de cauce de los ríos. En Estocolmo están convirtiendo las aguas residuales en calor. En Israel, que sabemos que es un país desértico, el manejo del agua lo están haciendo en esas condiciones. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué Israel tiene
aparte del agua que ellos consumen y tienen para sus necesidades, para su población, tienen además de eso el 20% más de agua que les sobra prácticamente. O sea, tranquilamente Israel puede beneficiar a muchos países que tenemos en Sudamérica, en África, que está padeciendo de agua. Entonces, hasta les puede hacer una alianza y poder abastecer de agua a esos países. El Silicon Valley, por ejemplo, la reutilización del agua en el polo innovador, ¿no? Entonces ahí está la escala también que he puesto a continuación. Ahora, acá tenemos expertos del agua, por ejemplo, tenemos a Rafael Mantecón, tenemos a Chamorro, tenemos a Salas, a Larma, a Polanco, son expertos del agua y también está mi persona porque ya, como ya lo han dicho en mi perfil, tengo estudios que ya he realizado, ¿no? La producción intelectual sobre el agua, tenemos, por ejemplo, el desarrollo sostenible de aguas subterráneas en la provincia costera de Trapin, en Vietnam, bajo la instrucción del agua salada y el cambio climático. Tenemos otro artículo que saben los estudiantes sobre la problemática socioambiental del agua y su gestión sostenible en la investigación mixta en la educación primaria. Otro tenemos el derecho del agua en la Franja Gaza. Mucho se ha hablado de la Franja Gaza, que ha tenido problemas, ¿no? Desde una perspectiva de género en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Todos estos son citados en Scopus. Y esta es una producción intelectual que les estoy compartiendo, una publicación que he hecho a raíz de la escasez del agua. Y este es el video que quiero ponerlo, que todavía no he terminado la ponencia, pero lo voy a adelantar. Me dicen si lo escuchan, si lo ven, por favor. Los países que se están viendo ¿Se afectados. escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, correcto, gracias. Por la falta de agua, no solamente en nuestra región, sino es algo que está pasando a nivel mundial. Vamos a ver una siguiente nota. Durante los últimos 70 años, el cambio climático continúa provocando serios problemas en el mundo, marcado por las altas temperaturas y las sequías que ponen en juego la escasez de agua que está haciendo padecer a miles de personas, ganado y cultivos en distintas regiones. En América Latina, Perú, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay son algunos países que se han visto golpeados por este fenómeno, afectando seriamente el cultivo de maíz y de trigo debido a la falta de agua. Situación similar a lo que está pasando en Europa, donde Francia, España, Italia y Países Bajos experimentan condiciones extremas de calor y la escasez de agua en sus canales y ríos, al igual que en África, donde Etiopía, Kenia y Somalia están pasando por su cuarta temporada de severas sequías. En Irak, el nivel debido a este fenómeno, los ríos descendieron a un 60% en comparación del año pasado, lo que obligó al Ministerio de Agricultura a reducir la mitad de las cosechas, lo que en los próximos años podría afectar la alimentación de sus habitantes, al igual que en Afganistán, donde más del 90% de sus pobladores carece de alimentos suficientes. Ante este problema, se estima que la demanda de los productos agropecuarios descienda a 1,5% de forma anual durante los próximos 30 años a nivel mundial, lo que planea un enorme desafío para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Los expertos señalan que en los últimos 50 años, la mayoría de gobiernos no apostó por una administración adecuada del agua, y hoy se están viendo las consecuencias de la falta de prevención.
falta de prevención, que es justamente uno de los temas que un poco están criticando mucho en Uruguay. En muchos años, varios gobiernos no hicieron nada justamente por el tema del agua. O sea, ver cómo optimizar la poca agua que tiene Uruguay. Es un país pequeño, pero también cómo aprovechar el agua de las lluvias, por ejemplo, de manera de represarla, guardarla, almacenarla y utilizarla, reutilizarla muchas veces en actividades como la agricultura, por ejemplo. Y ahora el riesgo es la hambruna, ¿no? Lo que hablábamos al final del día. No es solamente el tema del agua, del cultivo, la idea abstracta de cómo consigo agua, compro botellas, no, sino esto se traduce en hambruna, en una hambruna que no va a acabar hoy, que se va a sentir en los siguientes meses y que va a afectar además a aquellas regiones más vulnerables porque tienen más pobreza, más falta de acceso realmente a productos de calidad. Así es. En este momento, por ejemplo, aquí en Centroamérica hay una región que se conoce como el corredor seco, debido a que son muy vulnerables a las sequías. En este momento están atravesando una sequía, parte de Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y advierten que esta situación de sequía pone en riesgo de hambruna a más de 10 millones de personas aquí cerca, en Centroamérica. Otro de los factores que tiene que ver con las sequías y las oleadas de hambre, estas olas de calor, también son los efectos migratorios. Mucha gente se va a ir de los lugares donde está porque simplemente no hay que comer. Las personas que se dedican a la agricultura, por ejemplo, no tienen ya que cultivar, entonces tienen que buscar qué mirar, irse a otros lugares, y eso lógicamente, como hemos visto, genera también conflictos con otros países que, si lo están pasando mal económicamente, no van a querer recibir a estas personas. Entonces pone a millones de personas en una situación sumamente compleja. Guerra por alimentos, guerra por agua, guerra al final por sobrevivir. Así es, y aunque gran parte del mundo está cubierta de agua, eso no quiere decir que exista agua en abundancia. Realmente queda muy poca agua que podamos beber en todo el planeta. Vamos a verlo en el siguiente informe. La falta de agua podría convertirse en el mayor reto para la humanidad. En este momento, las sequías en diferentes regiones afectan a millones de personas. Paradójicamente, en nuestro planeta, el agua ocupa 3/4 partes de la superficie, es decir, casi el 70% del mundo está cubierto de agua. Pero eso no quiere decir que exista agua en abundancia. Para tener una idea, si toda el agua del planeta, desde océanos, ríos, lagos, hasta el vapor de la atmósfera, la juntáramos en una burbuja, tendría un diámetro de 1.400 kilómetros. Pero no toda esa agua sería potable. Si la separamos, veríamos que solo podríamos beber de una esfera de 273 kilómetros, y de ella solo podemos acceder a una diminuta esfera de 53 kilómetros de diámetro. Muy poca, ¿verdad? Ese es el espacio que ocupa el agua que podemos beber en el planeta, y lamentablemente está mal repartida. En los próximos años quedará tan poca agua que el mundo que conocemos comenzará a desaparecer. Hoy, el 97,5% del agua en el mundo es salada. El 2,5% es agua dulce, agua que usamos para beber, cultivar y producir. El 69,7% del agua proviene de los glaciares. Un 30% es agua subterránea y un 0,3% es agua superficial. Como ves, realmente hay poca agua en el mundo y es hora de empezar a cuidarla. La falta de agua. Así es. Aunque parezca increíble, muchas veces hemos visto, ¿no? Pero gran parte del planeta está cubierto de agua. Claro, pero eso no quiere decir que nuestro planeta sea enteramente de agua. Debajo de esa agua hay grandes cantidades de tierra y el agua realmente ocupa un espacio enorme respecto a extensión, pero si la reduces es muy poca agua, son 1.400 kilómetros de agua en general. Pero de ahí el agua que podemos utilizar, el agua que podemos beber y a la que podemos tener acceso, ocupa solamente 56 kilómetros. Es muy poquito. Es muy poquito y, como tú bien dices, no se ha hecho esa planificación para optimizar el agua, no se ha hecho la inversión adecuada, no se nos ha concientizado incluso sobre esa idea, ¿no?, de que el agua es finita, de que realmente tenemos que cuidarla, no desperdiciarla, y la cantidad de gente de verdad que no la tiene. Así es, hace 50 años, por ejemplo, era una cosa de ficción pensar que muchos países se iban a ver enfrentados por agua o que mucha gente iba a abandonar sus tierras, sus países, justamente por la falta de agua. Uno pensaba, bueno, es un tema posapocalíptico, un tema de futuro, eso tal vez va a ocurrir de acá a cientos de años, pero ya está ocurriendo. En este momento ya hay millones de desplazados justamente por condiciones climáticas, por
falta de agua, porque muchas veces, si bien es cierto, hay mucha cantidad de agua congelada en los glaciares, estos se están derritiendo rápidamente. En algunas partes del mundo el agua empieza a subir, el nivel del mar empieza a subir y hay territorios que empiezan a desaparecer y las personas que vivían ahí se están yendo a otros lugares. Claro, y la idea no es tampoco entrar en caos, en tragedia, vamos a morir, sino tratar de tomar las medidas, porque todavía hay cosas que se pueden hacer para optimizar recursos, hacer que estos duren mucho más, para concientizarnos, para aprender y también enseñarle a nuestros hijos, ¿no?, la importancia del cuidado del agua. Así es. Aquí, por ejemplo, en la región Puno, donde se ha visto, por ejemplo, que el lago Titicaca ha descendido su nivel casi un poco más de 1 metro, han identificado que hay 60 lugares distintos donde se puede almacenar, represar agua. Pero esto necesita de un trabajo de las autoridades del gobierno, de las autoridades regionales, también, aunque no lo creas, como lo hemos comentado, de volver a plantear los convenios que se tienen con Bolivia, porque el agua del Titicaca, bueno, Le pertenece a los Bolivia. Entonces, estos acuerdos internacionales tienen que volverse a revisar justamente para poder utilizar este recurso. Más si tenemos en cuenta que hay miles de personas que viven del agua del lago Titicaca. En especial si tenemos en cuenta que en nuestro país, por ejemplo, muchas veces hablamos de los famosos microclimas que nos permiten tener una gran variedad de productos. Bien, esos pequeños microclimas se van a ver afectados por una ola de cambio climático. Van a desaparecer y van a desaparecer muchos cultivos que conocemos. Y de ahí la necesidad de asegurar el alimento nuevamente de los más vulnerables, porque sabemos que cuando se da una crisis automáticamente son los que más plata tienen, los que automáticamente acumulan todo y somos los demás los que nos vemos siempre más perjudicados. Así es, tenemos que ver lo que están haciendo otros países, lo que están fallando y lo que están haciendo bien para tratar de un poco de seguir esa pauta. Es verdad. Muchísimas gracias, Rolando, por toda la información que nos has traído hoy. Mañana volvemos con más. Mañana con más información. Gracias. Los países que se están... Bien, ¿lograron escuchar entonces el video? Sí, ingeniero. Muy bien, bastante reflexivo, ¿no? Justamente aquí voy a dar unos ejemplos cómo utilizar el agua racionalmente, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, al momento de nosotros cepillarnos los dientes, ¿no?, solamente para hacer el uso del cepillado, en ese instante nada más tenerlo abierto el agua de grifo. Pero si ya estamos cepillándonos y estamos en el plan de acción, ya tenemos que cerrarlo hasta que terminemos y luego de ahí ya proceder al enjuagado, ¿no? Entonces, otro también puede ser al momento de bañarse. Algunos se bañan, tienen todo el rato del baño prendido la ducha. Entonces, no, eso tampoco se debe hacer, ¿no? El agua, por ejemplo, de lluvia, podemos nosotros captarla. Esa agua de lluvia lo podemos captar, por ejemplo, en un balde, en un recipiente, para poder tranquilamente usar, por ejemplo, para riego o utilizar para un lavado de algún objeto que quieras lavar, ¿no? Entonces, otro también es el lavado del carro. En el lavado del carro, por ejemplo, algunos utilizan la manguera para poder lavar el carro. Se utiliza generalmente una esponja y un envase, un balde, y ahí se está lavando el carro de esa manera, para no desperdiciar mucha agua. Y con esas acciones nosotros estamos optimizando el agua. Al lavar las vajillas, por ejemplo, primero echamos el sapóleo, el ayudín, ¿no? Entonces todo lo echamos ahí a las vajillas y luego después de ahí ya enjuagamos, ¿no? Enjuagamos todo y ya terminamos y guardamos. Otro puede ser, por ejemplo, las fugas de agua, evitar esas fugas de agua. Por ejemplo, a veces se está goteando, hay fugas, ¿no?, en nuestras casas. Entonces eso inmediatamente arreglarlo también, ¿no? Porque también está perjudicando. Algunas reflexiones, conclusiones que he planteado aquí, por ejemplo, es el agua es vida, todos sabemos eso. No debemos desperdiciarla porque algún momento nuestras generaciones nos van a agradecer mucho, porque justamente ellos son los que van a estar en ese momento. Incentivar y dialogar, tomar decisiones respectivas al respecto del agua para un mundo mejor, ¿no?
Capacitar y concientizar en el uso racional del agua para todos. Valorar el agua, ya que es nuestro recurso único y vital para la humanidad. Entonces, eso es muy importante. Bueno, hasta aquí creo que les he dado algunos tips para que podamos usar de manera sostenible, de manera racional y de manera muy eficiente el agua y todo parte pues de los hogares, ¿no? Del hogar. Y luego en cualquier lugar que te encuentres también repetir lo mismo. Y son acciones que nosotros podemos plantear en nuestra vida cotidiana y podemos hacerlo. Todo está en nosotros aplicarlo, concientizarnos, concientizar a las personas para que también hagan réplica y hagan ese manejo del agua. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Estoy presto a poder absorberlas. Ahí Sí, tienen la ingeniero, página. Sí. una pregunta, ingeniero. ¿Qué opina con respecto a acá, al menos en la región de Ica, los ríos que más llevan agua, por ejemplo, es el río de Chincha y el río de Pisco, eh, y hay agua que se pierde, metros cúbicos que se pierden cada año, a inicio de año? Se puede reutilizar esa agua para, para riego, ¿no? Ya que usted Sí. dice, ¿no? Estamos sufriendo en una emergencia hídrica. ¿Qué acciones podemos como autoridades hacer? Bueno, las acciones no solamente están las autoridades, sino en toda la población. Y que lo que pasa es que si nosotros no partimos de nuestros hogares y aplicar unos hábitos cotidianos que tiene que haber y ya propio de cada uno, de cada persona, su concientización en el uso racional del agua, entonces no vamos a hacer nada. Simplemente nos entró por un oído y nos sale por el otro. Entonces, no debemos hacer ese efecto, más bien debemos hacer un efecto multiplicador. Si yo estoy ahorrando de una manera en mis casas, entonces también en la calle también hacerlo, ¿no? O donde cuando nos encontramos, por ejemplo, la otra vez fui a Paracas, por ejemplo. A Paracas, todo el mundo ha ido en Año Nuevo. Ya, bacán, todo bonito, todo ya. Pero ¿qué está pasando? Hay una contaminación. ¿Por qué? Porque dejan sus residuos y contaminan el agua. Están contaminando el agua del río. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos haciendo un mal al ecosistema, un mal ambiental. Entonces, con nuestras acciones, con nuestras malas acciones que estamos haciendo, entonces prácticamente estamos nosotros mismos, somos los causantes de lo que está pasando y la realidad que está pasando en el mundo de hoy. Entonces, no solamente en nuestro país, sino en el mundo de manera internacional. Y ya esto está sucediendo porque está pronosticado más o menos con el porcentaje estadístico que ustedes han podido visualizar en el video, que solamente el 97.5% de agua salada tenemos y el 2.5% es agua dulce. Entonces, agua que podemos beber. Entonces, ¿qué está pasando? Prácticamente vamos a sufrir de escasez de agua. Y esa es una realidad. Ahora, si tomamos las acciones ya, pero ya, lo podemos revertir eso. O sea, puede alcanzar agua para un poco más de años, ¿no? Porque esto está agendado más o menos hasta el 2030. Está pronosticado de que vamos a padecer de agua. Y no solamente de agua, sino también de alimentos, de la parte económica y todo lo que está pasando. No sé si ahí respondí su pregunta del ingeniero. Sí, sí, ingeniera. Tengo otra pregunta. Sí, dígame. Eh, Mayormente va dirigido a las ciudades de la costa. Nosotros somos, ¿no? Que perdemos a la costa y bueno, hay varios colegas que, que plantean, quiero su opinión con respecto a eso, con respecto a la masificación de plantas desalinizadoras de agua de mar. Bueno, sabemos que no es una tecnología que todas las
ciudades lo pueden contar, porque es un poquito cara. Y mayormente masificarlo a ciudades tanto como Trujillo, Lima, Ica, ¿no? ¿Qué opina con respecto a eso? ¿Se puede solventar o mitigar un poco la escasez de agua que se avecina? Mira, de que podemos nosotros mitigar, lo podemos hacer, pero ¿qué está pasando? Al tener 97.5% de agua salada, no podemos nosotros utilizar toda esa agua salada. ¿Por qué? Porque el agua salada también tiene un fin. ¿Y tiene un fin en dónde? En el ecosistema. Y si nosotros toda esa agua vamos a desalinizarlo, entonces prácticamente estamos destruyendo el ecosistema ¿de quién? De los peces, de todos los anfibios, de todo lo que se encuentra en el mar, en los ríos, en el mar. Entonces, eh, sería de una manera de optimizar. Yo lo veo más de una forma de optimizar. Y si ustedes quieren de repente un método, una estrategia, cómo trabajar esto, se pueden comunicar, por ejemplo, con la consultora. Consultoría de Investigación SAC tiene profesionales de manera nacional y de manera internacional. También tenemos personal científico. Entonces, ellos le pueden ayudar para de repente hacer mejoras en su problemática, ¿no? Porque esa problemática no solamente, como le dije en la exposición, no solamente es local, nacional, regional, sino es todo. Es un macro. Entonces, si nosotros queremos comenzar de algo pequeñito, entonces tenemos que empezar de una manera después nacional y luego ya en otros países, porque ahorita el que está padeciendo más, y eso es lo que han visto en la parte estadística que les he mostrado, es África, Etiopía. Esos países ya están sufriendo, están padeciendo. Hay una crisis terrible hídrica, están padeciendo. Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas, no? Y esas personas son de bajas condiciones. Esas personas no son como tener un estatus medio, un estatus un poco mejor. Esas personas no tienen a veces ni qué comer. Comen, no sé, creo que ya están utilizando ya animales, creo que ya están utilizando ya de mucho más antes, por ejemplo, las hormigas, los gusanos. Entonces, eso ya están agarrando como medio de alimentación, porque como le digo, no hay cosas que comer ahí, hay una deficiencia de alimentación terrible. Yo hace poco asesoré un artículo en el país de Etiopía. Entonces, ¿qué pasaba? Hablaban del agua también, de esa problemática. ¿Y qué está pasando ahí? Que el agua que tienen ellos, en su gran porcentaje, está contaminada, es una realidad terrible. Entonces, ellos están buscando opciones para mejorar eso, para que de lo contaminado puedan descontaminarlo, o sea, hacer revertir de eso. Pero ahora, ¿quién? Pues, ¿quién? Como dice Chapulín Colorado, quién nos va a ayudar, no? Entonces, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces, ya estamos en este plan de crisis, porque ya entramos en la crisis, entonces ahora qué hacer, ¿no? Entonces, yo les planteo esta opción que está garantizando la Consultoría de Investigación SAC y ellos pues tienen la respuesta a sus interrogantes, ¿no? No sé si ahí puede absorber la pregunta. Sí, ingeniera, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener, colegas? Al parecer, no, ingeniera. Al parecer Ya, no. puedo dejar de compartir entonces. Sí, sí. Ya, correcto, gracias. Ok, ok. Listo. Eh, bien, eh, ingeniera Miriam, muchas gracias por su participación
en esta conferencia. Ha sido muy interesante con respecto a las interrogantes con respecto a la emergencia hídrica que se encuentra, bueno, en Perú y también en el mundo, ¿no? Sí. Bien, doy paso a, a la, a la sala, al auditorio, por favor. Ingeniero Valle, ¿se encuentra en sala? No se encuentra. Ok, ok. Bien, en nombre de la Junta Directiva del capítulo de Química, ingeniera Miriam, le doy las gracias por la participación, de brindar un poco de sus conocimientos brindados en este día por la Semana de la Ingeniería Química. Doy pase al ingeniero Rosario Cusi Palomino para que dé las palabras finales y dar concluido este día. Ingeniero Cusi, ¿se encuentra en la sala? Sí, buenas tardes, colegas. Buenas tardes, ingeniera Miriam Vilca. Agradecerle por su participación en el ciclo de conferencias. Un tema muy álgido, un tema que pocos a veces quieren tocar, pero que es una realidad. Y bueno, nosotros los profesionales de alguna manera tenemos que coayudar a la población a resolver este problema. Nuevamente reiterar el agradecimiento a nombre de la Junta Directiva del Capítulo de Ingenieros Químicos y a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de ICA. Muy agradecido a ustedes, ingeniera Miriam Vilca, y a la vez reiterarle la invitación a los asistentes aquí que el día de mañana prácticamente ya estaríamos cerrando el ciclo de conferencias por la Semana de Ingeniería Química. El ingeniero Rubén Darío de la Universidad Nacional de Ingeniería estará tocando un tema sobre tratamiento de aguas, un tema muy interesante también, mostrarle una serie de tecnologías para tratar el agua. El curso va a ser teórico y con estudios de caso. La idea era traer un equipo, lamentablemente no se pudo, pero vale la intención. Estaríamos cerrando prácticamente el día de mañana con el ciclo de conferencias para luego invitarlos a todos los miembros del capítulo de ingenieros químicos y a todos los que están presentes también al día domingo, al almuerzo de confraternidad que vamos a tener con una orquesta incluida para de alguna manera confraternizar todos nosotros. Muy agradecido, colegas, a todos los presentes e invitarlos nuevamente para el día de mañana. Gracias, ingeniero César. Listo, ingeniero, muchas gracias por sus palabras finales. Los veo de manera presencial en el auditorio del Colegio de Ingenieros para cerrar la Semana de la Ingeniería Química con las conferencias. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.